Buenas, el día de hoy vamos a presentarles un poco acerca de la histología del aparato reproductor masculino. El aparato reproductor masculino lo constituyen una serie de estructuras cuya misión es producir las células reproductoras masculinas, que son los espermatozoides, y las hormonas responsables de los caracteres masculinos y la formación del semen y su posterior eyaculación. Está constituido por los testículos, un sistema tubular de almacenamiento y conducción, glándulas accesorias que participan en la formación del semen y el pene, órgano de la copulación. Los testículos son órganos pares situados en el interior del escroto y son los responsables de la producción de gametos masculinos y de hormonas sexuales. Al ser una prolongación del peritoneo, el escroto contiene una capa doble de mesotelio entre las que se encuentra un líquido seroso secretado por las células mesoteliales que actúa de lubricante, permitiendo la movilidad al testículo. Cada testículo está rodeado por una envuelta de tejido conectivo denominada capa albuginea, que se divide en dos capas. Una externa, que está formada en su mayor parte por tejido conectivo fibroelástico denso, con algunas células musculares lisas, y una zona más interna rica en vasos sanguíneos, denominada túnica vasculosa. En la parte posterior de cada testículo, la capa albuginea se engruesa para formar el mediastino testicular, desde el cual se emite hacia la parte anterior del testículo una serie de tabiques, denominados testiculares, que dividen al testículo en numerosos compartimientos con forma piramidal, denominados lóbulos testiculares. Estos lobulillos se conectan unos con otros mediante discontinuidades de los tabiques testiculares, y cada uno contiene entre 1 y 4 túbulos seminíferos, rodeados por conectivo laxo, en donde se encuentran vasos sanguíneos, prolongaciones nerviosas y células intersticiales, como las células de Leydig, que son las productoras de testosterona. El pene es el órgano reproductor masculino. Está dividido en dos masas dorsales denominadas cuerpos cavernosos y una masa central denominada cuerpo esponjoso, donde se encuentra la uretra. Hay una capa de tejido conectivo que rodea a cada una de estas partes, y además un tejido fibroelástico, la túnica albuginea, que las enlaza. Los cuerpos cavernosos son cavidades vasculares grandes, anastomosadas, que se llenan de sangre durante la erección. Estas están externamente recubiertas por musculatura lisa. La parte final del pene se denomina glande y está bordeada por un repliegue de piel denominada prepucio. Conducto eferente. Todos los conductos del testículo convergen en una estructura llamada el rete del testis. Consiste en una compleja red de tubos en la que viaja una gran concentración de espermatozoides. Esa red traga luz de tubos convergen en una estructura que forman los conductos eferentes, que en número de 12 a 20 llevan los espermatozoides a la parte superior del epidídimo. Como podemos ver en la imagen, se muestra el epidídimo donde se almacena los espermatozoides, y los conductos, se ven ahí el conducto deferente donde viajan dichos espermatozoides. En cuanto al aspecto histológico del conducto deferente, la mucosa consiste de un epitelio simple o pseudoestratificado cilíndrico, ciliado, con células secretoras o microvellosidades. La capa muscular de fibras lisas que rodea a los conductos se van haciendo cada vez más gruesa conforme se forma el conducto epididimario. Y como se puede ver en la imagen, donde los círculos o cápsulas de donde se almacena, o sería el conducto eferente donde se almacena el espermatozoide. El epidídimo. El epidídimo es un órgano que está cabalgando sobre cada uno de los testículos. Está formado por unos 5 centímetros de conducto densamente enrollado sobre sí mismo, que forma una masa en forma de letra C y que encaja en el borde posterior del testículo. En la imagen se puede observar el testículo y la cabeza, lo que sería la cabeza del epidídimo,
la pieza media y la cola del epidídimo. Función del epidídimo. Funciona como cámara de maduración y depósito de espermatozoides y puede ser almacenado por largos periodos hasta que ocurre su salida durante el orgasmo masculino. Ese periodo de almacenado consiste o principalmente es para la madurez de dicho espermatozoide. En la imagen se puede ver lo que sería en esos pequeños círculos o un tipo de cápsula donde se almacena el espermatozoide y también las células epiteliales del revestimiento. Debemos tener en cuenta que los conductos del aparato reproductor masculino almacenan y transportan espermatozoides, pero son las glándulas sexuales accesorias las que secretan la mayor parte del líquido que conforman al semen. Debemos tener en cuenta que estas glándulas accesorias son la glándula o vesícula seminal, glándula bulbouretral y la próstata. Las glándulas o vesículas seminales están rodeadas por una cápsula de tejido conectivo denso con fibras musculares lisas. Ella emite trabéculas y las divide en lóbulos o lobulillos. Su porción glandular es un túbulo grueso, contorneado y a veces enrollado que forma diversos divertículos en su misma dirección. Estas glándulas secretan un líquido alcalino viscoso que contiene fructosa, prostaglandinas y proteínas de coagulación. La naturaleza alcalina de los líquidos seminales ayuda a neutralizar la acidez de la uretra. Los espermatozoides utilizan fructosa para la producción de ATP y las prostaglandinas contribuyen a la motilidad, viabilidad espermática y también podrían estimular las contracciones del músculo liso, pero en el aparato reproductor femenino. Las proteínas de coagulación ayudan a que el semen se coagule luego de ser eyaculado. El epitelio glandular es pseudoestratificado con células cilíndricas altas de citoplasma claro y vesiculoso. Y también tiene otras células basales pequeñas y esféricas. En esta imagen podemos ver a la mano izquierda la lámina propia. Este es un conducto deferente humano en una imagen en 40. Podemos observar también el núcleo de célula basal, el epitelio pseudoestratificado cilíndrico en su borde, la luz y pliegues longitudinales, de la mucosa. Ahora vamos a hablar de la próstata. La próstata viene siendo la glándula accesoria más grande del hombre y también es la única que adopta una forma de rosquilla, también bastante similar al tamaño de una pelota de golf. Esta cuenta con 4 centímetros de lado a lado, 3 centímetros de arriba hacia abajo y 2 centímetros de adelante hacia atrás. La próstata rodea la primera parte de la uretra, como pueden ver en la imagen que añadí, y su parte más posterior la recorren los dos conductos eyaculadores, pesando esta 20 gramos. La próstata presenta dos zonas, dos porciones, la porción externa o compacta y la porción interna o diseminada. La externa está rodeando la uretra prostática o cubre parte de su cara dorsal y la porción interna o diseminada está localizada en la propia submucosa de la uretra. Ella presenta una cápsula de tejido conectivo denso e irregular que contiene muchas fibras musculares lisas. Las porciones glandulares están rodeadas por un epitelio simple cilíndrico con dos tipos celulares, unas células con abundante retículo endoplasmático rugoso y con otras con un aparato de Golgi desarrollado y pequeños gránulos de secreción apicales.
y otras células que contienen abundantes gránulos mucosos, en lugar de gránulos apicales. Las glándulas bulbouretrales son pequeñas y posteriores a la uretra, localizándose bajo la próstata, ubicadas en cada lado de la uretra membranosa. Ellas miden 1 centímetro de diámetro. Ellas secretan moco que lubrica el extremo del pene y las paredes de la uretra, disminuyendo el número de espermatozoides dañados durante la eyaculación. Las glándulas son túbulo-alveolares y las porciones terminales secretoras están revestidas por epitelio cúbico simple y cilíndrico. Las células cilíndricas son en mayor parte mucosas con núcleos basales aplanados. Debemos tener en cuenta que la secreción es un líquido claro y viscoso, que su función es ser lubricante. Durante la excitación sexual, las glándulas bulbouretrales segregan un líquido alcalino al anterior de la uretra. Ellas protegen a los espermatozoides y neutralizan la acidez de la orina en la uretra. Y también secretan moco, como dije anteriormente, lubrica el extremo del pene y las paredes de la uretra, disminuyendo el número de espermatozoides dañados ocasionados en la eyaculación.